Muy bien, ya lo habíamos anunciado, ha comenzado oficialmente el invierno. También hemos visto que en los últimos días se ha venido registrando bajas temperaturas y eso también ha provocado el incremento de enfermedades respiratorias. ¿Qué medidas hay que tomar? ¿Cómo afrontar ello? Por eso está con nosotros el doctor José Recoba, médico pediatra. ¿Cómo está? Bienvenido al programa, buenos días. Buenos días, Carla. Muy amable. Gracias por el espacio y por la oportunidad que nos das y nos brindas de poder llegar a muchas personas en nuestro país. No, gracias a usted por atendernos. El primer tema que me gustaría hablar con usted es a propósito del invierno. Ya hace unos días atrás hemos visto las temperaturas, ¿no? Incluso algunas extremas, distintas a otras oportunidades, a otros inviernos. Y ello también trae consigo, pues, enfermedades respiratorias, ¿no? Estamos hablando de, por ejemplo, influenza, el neumococo, crisis asmáticas incluso. Entonces, ¿qué medidas hay que tomar en cuenta? Más aún si en algunas partes de nuestro país hay una gran cantidad de porcentaje de humedad. Bueno, pues la verdad es la misma pregunta que siempre nos hacemos, ¿no? Y los papás esto siempre nos hacen y los pediatras siempre estamos acostumbrados ya que en épocas de invierno, no necesariamente por las bajas temperaturas, sino como consecuencia de ello, aumenten las infecciones respiratorias agudas, altas, en diferentes contextos y en diferentes zonas. No es el frío el problema son las condiciones en las que los niños y las personas mayores viven durante las épocas de invierno. Por el frío permanecemos mucho más tiempo en lugares cerrados, con menos ventilación, más aforo. O sea, recordemos todo lo que siempre se dice para evitar el contagio del COVID en lo posible, que es evitar los aforos excesivos, los espacios cerrados, mejor es tener ventilación. Pero en invierno con el frío uno tiende a guarecerse en espacios cerrados, los niños ya están retornando al colegio y en las escuelas a veces el concepto de ventilación no se tiene muy claro porque todo el mundo tiene la idea de que cuando hace frío te resfrías más. No es necesariamente así, es que cuando hace frío te contagias más porque permaneces en espacios cerrados mucho más tiempo. Ese es el primer punto. El segundo punto es que las condiciones en las cuales la mayor cantidad de población de nuestro país en zonas rurales vive son condiciones bastante desventajosas y perjudiciales, ¿no es cierto? Nosotros vemos, por ejemplo, la pobreza extrema en la que viven los pobladores de las zonas altoandinas, en la sierra y en las lejanías, donde no tienen pues los servicios básicos, no tienen calefacción, no tienen vacunación oportuna, están mucho más tiempo también guardados dentro de un espacio cerrado, hay contaminación intradomiciliaria, todo eso hace mucho más vulnerable sobre todo a los niños. Otra cosa que ha pasado durante la pandemia es que no han habido oportunidades de vacunar y las coberturas de vacunación han bajado muchísimo. A comienzos de la pandemia bajaron pues muy por debajo de los 5 o 10% para muchas de las vacunas que son las más importantes de la infancia. Por lo tanto, la prevalencia y la probabilidad de que los niños contraigan infecciones respiratorias agudas como consecuencia de la influenza, por ejemplo, y neumonía por el famoso neumococo, como bien lo mencionaste, es mucho mayor. Entonces, son todas estas cosas las que se combinan frente a las cuales nosotros tenemos que estar atentos para poderlas combatir de manera eficiente. Importante el diagnóstico que usted hace porque efectivamente, ¿no? Esto ya lo venimos reportando año tras año. Pero muchos padres de familia señalan y algunos pensarán también, y por eso es importante también hablar con un especialista para despejar algunos mitos y creencias. ¿Qué tipo de productos se puede consumir? Algunos dicen, bueno, mi hijo está mal, le parece que tiene un resfrío, entonces preparo un té con limón, le preparo una sopita con kion y ajos. ¿Qué tipo digamos, de productos se pueden consumir para paliar los síntomas? Mira, una de las desventajas de los resfríos es que se curan solos. ¿Y por qué digo una de las desventajas? Porque muchas de las familias y de las personas, te digo, en mi casa esto no es distinto, el quión, la sopita de quión, en fin, ayudan a mejorar los síntomas del resfrío, ¿no? Eso es relativamente cierto, pero lo que pasa es que con los resfríos uno se cura solo con el tiempo y no hay medicamento que haga que esto sea más corto. Probablemente hay un solo estudio inglés en donde sí demostraron que si tú tomabas caldo de pollo o sopa de pollo, tu resfrío podía durar un día menos, ¿no? Pero no hay realmente ningún producto alimenticio específico
que puede hacer que no te enfermes. Ujú. Lo que hace que no te enfermes en parte es que tengas una buena dieta, una buena alimentación, ¿cierto? Que no haya desnutrición infantil, que es otro problema que nos ha quedado como consecuencia de la pandemia, ¿no? Que muchos niños dejaron de recibir pues, sus suplementos de minerales y de vitaminas. Algunos niños recibían también alimentación que se interrumpió muchísimo. Entonces, eso sí podría haber impactado un poquito en la calidad y en las cifras de desnutrición, pero no han sido tampoco gravitantes. Acá lo más importante, Carla, para entenderlo, es que los niños, para que no tengan una infección seria, ¿no? Que diezme su salud y ponga en riesgo su vida, es que tienen que estar correctamente vacunados. Estamos en época de COVID. El viernes pasado, 17, la FDA autorizó la vacunación para niños de 6 meses a 5 años con la vacuna Moderna, 6 meses a 4 años con la vacuna de Pfizer. La vacuna de Moderna es una excelente vacuna, es segura, requiere solamente 2 dosis de 25 microgramos cada una. Esta es una vacuna que sí deberíamos ponerla a todos en general. De hecho, el gobierno ese mismo día, ¿no? Dictaminó que ya los mayores de 40 años deberían recibir su cuarta dosis con Moderna. Esto no debe ser una oportunidad perdida más. Esto tiene que convertirse en una realidad concreta. Porque además de la vacuna de COVID, la vacuna más importante, sobre todo para la niñez, y los adultos no son una excepción, es la vacuna contra la influenza. Entonces, un niño que está correctamente vacunado contra el neumococo, ¿no? Con sus 3 dosis o 4, dependiendo del esquema que quiera seguir. Un niño que está correctamente vacunado con su vacuna de influenza y que además de eso puede estar vacunado contra COVID en el Perú a partir de los 5 años, todavía nosotros no podemos contar con la vacuna para niños menores de 5 años, es un niño que está bastante bien protegido, es un niño que puede retornar a clases, que no se va a atrasar, es un niño que puede continuar con aquella vida que se le secuestró durante 2 años como consecuencia de un virus que complicó el planeta. Sí, doctora, a propósito de lo que menciona, y es interesante, justo quería preguntarle sobre ello, ¿no? Sobre la aprobación de esta vacuna pediátrica de Moderna para bebés de 6 meses a 5 años. Y muchos padres se preguntarán, efectivamente, nosotros, en nuestro país, la vacunación para menores de edad es a partir de los 5 años, pero... Correcto. En el caso se aprobara y también se aplicara esta vacunación para bebés de 6 meses a 5 años, se podría, es decir, ¿podría coexistir la vacunación contra el COVID-19 con el calendario de vacunación ya habitual para estos pequeñitos? Correcto. Y así yo considero que los niños, mientras son niños, no pueden decidir ellos mismos por cómo estar sanos o cómo estar alimentados o cómo educarse. Eso lo deciden los padres, quien tutele ese derecho, ¿no es cierto? Entonces, yo exhorto a todos los padres y a la población en general a que seamos mucho más sensibles y permeables, ¿no es cierto?, con respecto a la vacunación de nuestros niños. Es sumamente importante no que exista un pediatra que en su juicio, por medianamente entrenado que esté o calificado que esté, que no incentive y recomiende e indique la vacunación infantil. La vacuna contra COVID se puede simultáneamente contra la influenza, por supuesto, de hecho así se ha estado en los centros de vacunación para COVID-19. En algún momento se vacunaban influenza a los adultos. Con los niños es exactamente igual. Si los niños tienen atrasado su calendario, su cronograma de vacunación, aprovechen y pónganlos al día. Estamos ya en invierno. En invierno tenemos la tendencia a estar en espacios cerrados más tiempo. Los niños ya van al colegio. En el colegio se contagian todos de todo. No quisiera pues que las familias tengan la desaforada situación de ver un niño hospitalizado o en cuidados intensivos, o de pronto perdiendo la vida por algo que puede ser evitado totalmente y de manera muy segura, porque las vacunas son seguras. Los efectos secundarios adversos existen, pero se manejan muy fácilmente. Doctor, y a propósito de esta vacuna pediátrica, ¿cuál es la cantidad de dosis que debe aplicarse? ¿Es la misma para los menores de edad? Es decir, un bebé de 6 mesecitos recibe la misma dosis que un niño de 5 años o es diferenciado? No, son diferentes dosis. Los niños no son adultos pequeños, ¿no es cierto? Y es, en medicina, más no es mejor. Digamos, si tú tomas más antibiótico porque crees que así vas a combatir más rápidamente una infección, te estás equivocando. En medicina siempre tiene que existir la tendencia a utilizar la menor dosis posible
con la que tengas los mejores resultados posibles. ¿Ok? Y esta menor dosis posible te va a permitir a ti no solamente tener la curación que necesitas o la prevención en el caso de las vacunas, sino que además tengas menos efectos secundarios. Por esa razón es que la vacuna para los niños menores de 5 años, ¿no? En el caso de Moderna, o menores de 4 en el caso de Pfizer, en el caso de Moderna son 25 microgramos, que viene a ser la mitad de la dosis. Importante lo que menciona, porque sí, siempre existen esas dudas para los padres de familia y es importante poder aclararlas. Estamos hablando de cuántas dosis en general serían, es decir, 2 dosis, 3 dosis, ¿cuántas es lo recomendable aplicar? ¿Y cuál es el intervalo de tiempo entre cada una? Perfecto, gracias por la pregunta. Cuando se trata de la vacuna de Moderna, son solamente 2 dosis separadas 4 semanas, la primera de la segunda dosis. En el caso de Pfizer son 3 dosis, ¿no? Las primeras 2 se separan 3 semanas y la tercera son 8 semanas después de la segunda. Son concentraciones diferentes porque cada vacuna viene de un laboratorio que la desarrolló de manera distinta. A pesar de que son una plataforma hechas en base a una tecnología muy innovadora y extraordinariamente eficaz, sobre todo en el tiempo en el que se pueden hacer, cada laboratorio farmacéutico tiene sus particularidades. Por eso es que Pfizer requiere 3 dosis y Moderna 2. Que evidentemente los papás también podrían decirse, uy, tengo que pinchar 3 veces versus pinchar 2 veces a mi bebé. Los papás se estresan, los niños se estresan cuando escuchan vacuna igual aguja y pinchazo, entonces siempre será mejor la menos dosis posible, ¿no? Los menos pinchazos posibles, perdón. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por estos alcances. Gracias. Ha sido con nosotros el doctor José Recoba, médico pediatra.